Hola, estoy aquí con el maestro Javier Conde y en este vídeo vamos a hablar sobre el sonido perfecto de la guitarra flamenca. Bueno, Javier, tú llevas muchos años tocando la guitarra, conoces a muchísimos guitarristas. ¿En qué consiste sacar un buen sonido de la guitarra? Hombre, que sea un sonido limpio, también teniendo en cuenta que la guitarra flamenca tiene un cerdeo en las cuerdas, ese sonido metálico que suena cuando tocamos la cuerda y vibra contra el traste. Es un sonido que nosotros ya no podemos hacer nada, de por sí ya suena así, ¿vale? Entonces, bueno, intentando eso, pues que sonar lo más limpio posible. Intentar que suene la guitarra, no apretar tanto, ya que si la guitarra cerdea mucho, cuanto más fuerte le dé, más claro va a ser este sonido, ¿no? Sí. Pues entonces intentar tocar un poquito más flojo para no despertar tanto esas frecuencias. Y bueno, para ello pues tiene que tener una buena técnica para tocar limpio, claro y de una manera segura, pero sin apretar tanto. Claro. Hay mucha gente que toca muy fuerte pensando que así tiene menos posibilidades de fallar, Sí. o tal, ¿no? Pero realmente uno tiene que contener su propia fuerza e intentar, pues si yo estoy tocando así, por ejemplo, y ahora lo quiero hacer fuerte. E intentar controlarse a sí mismo, ¿no? Sí. Para eso, bueno, es que pasa mucho tiempo en estudio, pero se puede llegar a hacer. Sí. El sonido flamenco, pues yo creo que es eso. Ahora rasgueos. El hecho de que cada dedo vaya independiente, con una fuerza equilibrada, hace que sea un sonido redondo. Realmente el sonido, lo más flamenco que hay son los rajeos, que por eso se puede identificar rápidamente el territorio flamenco por los rajeos, y la zapúa. Sí. Son cosas técnicas que solamente se ven en la guitarra flamenca. Sí. Entonces, bueno, pues desarrollando esas habilidades o esa técnica dentro de la guitarra, pues uno sonará más flamenco. Lo que me llama mucho la atención es que, claro, yo te veo desde cerca y escucho muy bien la guitarra, bueno, que queda obviamente grabada, pero tú no apretas. Sin embargo, hay mucha proyección de la guitarra. Eso es... La guitarra también ayuda mucho. Sí. ¿Vale? Ayuda mucho el hecho de que la guitarra tenga, bueno, pues esa sonoridad en las tapas, los años de secado y demás, ¿no? Y la forma de construcción en general. También ayuda mucho, por ejemplo, la fisonomía de mis dedos, por ejemplo. Sí. Son una mano grande, dedos grandes, entonces hay más superficie por donde pasa el dedo, por la cuerda, que sea un sonido mucho más grave o redondo, por así decirlo, ¿no? Que no significa que la gente que tenga los deditos finos y largos no puedan sacar un buen sonido. Sí. Yo creo, bajo mi percepción, yo esto no lo he estudiado, ¿vale? Yo te estoy hablando de... Bueno, pero has visto muchísimos alumnos y te has podido hacer una buena idea. Claro, yo lo que veo, por ejemplo, la mano de Andrés Segovia, extrapolando la guitarra clásica, sí. Una mano muy gruesa y tal, y tiene su propio sonido, un sonido de la leche. Sí. Me vengo al flamenco de nuevo, la mano de Manolo Sanlúcar, una mano muy pequeña, deditos cortos, gruesos, pero tenía una técnica que, sin hacer esfuerzo, de mano izquierda y todo muy estudiado. Sí. Muy estudiado. Entonces, bueno, realmente, ¿qué se necesita? ¿Una mano grande para tocar o una mano chica? Lo que se necesita es estudio. Sí, sí. Y se acabó. Sí. Porque, como decía un entrenador de baloncesto, ¿usted qué quiere? ¿Jugadores que sean altos o que sean más pequeñitos y buenos? Dice, no, yo los quiero altos. Porque al que es pequeñito no lo puedo hacer crecer. Y al alto lo puedo enseñar a jugar. Ya. Entonces, pues, esto es lo mismo. Lo importante es sacarse partido a uno mismo, teniendo en cuenta, pues bueno, tanto las virtudes como los contras que puede haber en uno mismo. Teniendo claro eso, analizándose a uno, pues intentar ya buscar un método, una rutina,
un plan de estudio para intentar llevar a cabo un sonido flamenco. Sí, sí, claro. De hecho, eso es lo que hablamos también en el curso que tenemos en Academy, eso es precisamente el asunto. Y luego el tema de las uñas, porque, bueno, tú das conciertos, pero también tocas en tablao. Personalmente, ¿cómo cuidas las uñas? Claro, son complicado, complicado, porque cuando realmente está uno solo en el tablao trabajando y tiene a su lado a compañeros, tiene a 2 cantadores o tiene a otros 2 bailadores tocando palmas, metiendo los pies. Sí. Y una guitarra no es un piano, no, a cuestión de volumen, sí. O un violín. Entonces, pues claro, se lo comen todo. Claro. Para ello, o si tiene sonido, fantástico, pero si no, tienes que estar con la mano ahí chan champún, chan champún. Claro. Y yo a día de hoy no tengo nada, las tengo natural. Estoy ahora mismo trabajando en el Corral de la Morería toda la semana junto con mi mujer Carmen Moreno y Sara Calero, pero no tengo nada. Para otros espectáculos que son más exigentes, que hay que estar rajeando las 24 horas, pues para ellos sí. Le pongo superglue, pegamento, los tites y ya luego le pongo polvos de porcelana. Vale. Y van una pequeña capa, solamente a modo de protección. Vale. Porque es que si la haces muy gruesa, ya luego te cambia el sonido también, cambia el sonido, el tacto. Todo. Sí. Todo. Entonces, pues tiene uno que acostumbrarse y, claro. y es un engorro y se pasa mal. Es muy tedioso el hecho de tener que ponerte la uña, porque es que esa es otra. Te tiras haciendo la uña media hora. Sí. Está perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora haces así en 2 rajeos y sale la uña volando. Y tienes que empezar otra vez. O sea que por eso te digo que es complicado. Es complicado el tema de tener unas buenas uñas y tocar para el baile. Y luego tocar encima si estás haciendo regeos durante 1 minuto y ahora tienes que tocar luego un trémolo o hacer una cosa mucho más delicada. Ahí encontrar el equilibrio es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Tiene uno que estar muy concentrado, aparte de tener una técnica depurada, muy buena para poder estar haciendo ese rajeo y ahora de repente hacer un trémolo lo más suavecito posible, ¿sabes? Entonces, ostrín, para eso hay que pasar de aquí a aquí y hay que estar muy preparado para pasar de una a otra. En el caso mío, y me cuesta trabajo. Claro, bueno, porque llevas una vida dedicándote a esto. Claro, entonces pues por eso te digo, es difícil, pero bueno. Claro. No imposible. No, claro que no. Y el tema de la limpieza, que lo comentaste al principio, eso también, tocar despacio, ¿no? Te da la limpieza, o sea... Para empezar hay que tocar despacio para que los dedos sepan el camino. Sí. Ya no por el sonido, sino para que sepan realmente la digitación, posturas, presiones que hay que hacer antes de pasar a otra postura. Eso, el hecho de memorizar poquito a poco las cosas, te va dando bueno, pues una seguridad. Cuando uno toca ya de una manera lentito todo, pues ya puede ir a desarrollar otro aspecto del ejercicio. De momento ya hemos desarrollado la memoria, vale, eso lo tenemos. Vamos a intentar ahora la expresión. Cuando tengamos la expresión ya buscaremos, en fin, poco a poco. No intentar desde que lo aprende, me pongo ya a 200 BPM y soy un fenómeno. Sí, no funciona de esa manera. No funciona así, nada, ¿eh? No funciona así nada, en la vida me refiero. Sí, no, efectivamente, porque luego se puede extrapolar efectivamente a la vida. Y el tema de la longitud de las uñas, eso también es personal, ¿no? El sonido de cada uno. Sí, es algo ¿Tú muy qué recomiendas a tus alumnos? Siempre cortitas. Cortitas. Sí, siempre, es lo más recomendable. Prueba de ello que casi todos los guitarristas de un cierto nivel tocan con las uñas cortitas. Sí. Sí, porque realmente cuanto más largas la uña, más tiempo tarda en pasar el dedo por la cuerda. Sí. Entonces eso, a la hora de hacer escalas o tocar a velocidades muy altas, pues todo ese pequeño tiempo que se pierde ahí repercute en que la escala no sale tan rápido. Claro. Entonces, pues sí, siempre tienen que ser uñas cortitas y bien cuidadas, que sean flexibles, no ponerse un endurecedor de uñas. Vale. Por ejemplo, vamos, no quiero decir marcas, ¿no? Pero hay uno que es muy famoso, un botellito chiquitito, que tiene un compuesto que es el formol, creo que es lo que se le echa a los muertos para mantenerlos, ¿sabes? Entonces, pues claro, una uña tan dura, no conviene, porque luego pegas un golpe y la uña raja entera. Entonces lo suyo es que la uña esté esponjosa, que se pueda doblar fácilmente. Un poquito de aceite de oliva con un algodón en la uña. Me decía mi maestro Andrés que él se echaba un poquito de aceite de oliva, un poquito de algodón, se lo repartía bien, lo dejaba que se secara un poco. Ah, mira. Y así quedaban las uñas bien, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya cada uno... Claro que la fisionomía de cada uno es... No, y luego hay problemas también que entran por dejarse las limas.
Sí. entre unos y otros. Hay hongos en las uñas, hay gente que pierde las uñas, en fin, ahí ya entra dentro de otros problemas Claro. que son más delicados Es y también lo hablamos en otro vídeo. Sí, sí, que también es un mundo, ¿no? Total. El tema de limar, yo he escuchado una vez que no hay que limar así, ¿no? Sino hay que limar en una dirección. ¿Eso es verdad o...? Sí, es aconsejable. Vale. Es como la madera, uno va haciendo, siempre va limando En una dirección. hacia una dirección, porque Vale. si lima hacia adelante, hacia atrás, pues se van abriendo hebras y van quedando puntitos. Igual Vale. que con la uña, si va haciendo así, 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 pues al ir a una sola dirección, siempre va a ir la uña bien, ¿no? Pero si se va abriendo, va como en zigzag la uña, Ya. ¿sabes? Y fregar los platos con guantes, ¿no? Que... Yo no, yo normalmente lo hago sin nada, pero sí es verdad que con el tema del contacto del agua crecen mucho más las uñas. Ah, Mucho, mucho, mucho más. Yo no sé si crecerá más o realmente la carne o bien se expande o se contrae, Sí. la yema de la uña me refiero, Sí. y da la sensación de que la uña está mucho más larga, ¿no? Y dejas de tocar 2 días y por el hecho de no tocar, la uña se va desgastando con el paso de la cuerda y si no tocas en 2 días, pues la uña sigue creciendo como es natural, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas y siempre antes de tocar la guitarra, mirar un poco. Ah, pues se me engancha por este lado. Bueno, pues un poquito, a ver. Sí. Todavía, pues sigo. Y Tú cuando buscas el sonido, vas probando y... Sí, Hombre, yo sé realmente cuál es mi... La forma, No sí. sé, ¿no? Pero realmente se me puede escapar en un momento dado. Y como decía Manolo Sanlúcar, dice, yo no me limo las uñas, pim, pim, qué bonitas me han quedado. No, yo voy probando, pues se me engancha aquí otro poquito más. Sí. A tal. Y así es como se hace. Claro. Bueno, muchas gracias por el consejo, Javier. Nada, Desmond, a ti. Bueno, esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda. Como siempre estamos a vuestra disposición y en la Academia de Online Flamenco pues encontraréis una rutina de ejercicios hecho por el maestro Javier y también material para todos los niveles, acompañamiento al cante, al baile. Y nada, tenemos curiosidad de saber cómo lleváis vosotros el tema de las uñas, si fregáis los platos o no. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.